El Evangelio Fuerza de Dios. La Pasión de Cristo. Rafael María Pericas. Jesús ante Anás y Caifás. Jesús esta noche fue conducido a dos sitios distintos, al palacio de Anás y luego al de Caifás, y al apuntar el día le presentaron ante el Sanedrín en pleno, y en su sala, que estaba situada en la parte suroccidental del templo. La presencia de Jesús ante Anás solo la describe San Juan. No era entonces Anás el sumo sacerdote. Lo había sido del año 6 al 15 de nuestra era cristiana. Le habían sucedido en el cargo 5 hijos suyos, y en aquel momento su yerno Caifás. De todos modos, era este anciano de gran prestigio entre ellos. Él había animado a los sacerdotes en su lucha contra Jesús, y debió parecer conveniente en aquella hora presentarle a Cristo en su palacio para halagarle. El tribuno romano, que capitaneaba la turba que prendió a Jesús, de acuerdo posiblemente con los sanedritas, le condujo atado a la casa de Anás. Tuvieron que bordear el templo por su parte oriental, doblar hacia el oeste y subir luego por las mismas escaleras por las que había bajado Jesús unas horas antes, hasta llegar a la suntuosa casa en que vivía este antiguo sumo sacerdote. También velaba él esta noche. Ocurriría esto sobre las horas pequeñas de la noche, entre la 1 y las 3. En una sala suntuosa, la de recepción, se sentaría Anás en la presidencia rodeado de otros antiguos sacerdotes y fariseos. Parece que no tenía todavía preparados los testigos, y por lo mismo se contenta con hacerle un interrogatorio general sobre sus discípulos y su doctrina, simulando tal vez cierta benevolencia, para que el preso declarase algo con que poder cogerle. No fue muy afortunado este magistrado. Lo lógico es que le acusase sobre algún punto de su doctrina que pudiese ser delito, o alguno que hubiesen cometido sus más adictos. Se nota la improvisación. No le fue difícil a Cristo responder a ese genérico interrogatorio. Todo el mundo hablaba de su doctrina, pues la había predicado en sitios tan públicos como el templo y las sinagogas de todos los pueblos, donde le oyeron mucha gente. Le da pues a entender a Anás que está cometiendo un error judicial o una solemne tontería. Sus palabras pronunciadas con valentía y entereza debieron causar un desconcierto en toda la sala. He hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Hasta el más sencillo de los que asistían pudo comprender la razón que tenía Jesús y cómo había dejado en ridículo al juez. Posiblemente fue por eso, para sacar al juez y a los asistentes del desconcierto en que quedaron, que uno de los soldados que estaban custodiando de cerca a Jesús quiso contrarrestar este descontento general, y para ello dio un bofetón con su manaza a Jesús, censurándole por su respuesta. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Es posible que todos soltaran una carcajada de satisfacción y de nerviosismo al mismo tiempo, pues habrían quedado tensos al ver lo mal que se había entablado el juicio y cómo de nuevo tenían las de perder. Aquello tenía que arreglarse de otro modo.
Tal vez por eso tuvieron prisa en pasarlo a Caifás, pues tenía ya él preparados testigos contra Jesús, y la causa podía ganarse con más facilidad. Cristo tenía la última palabra ante este tribunal. Se le ha acusado con la bofetada de ser incorrecto con el juez, y en el fondo estaba la causa de su buena o mala doctrina, la que no era suya, como tantas veces había repetido, sino de su padre. Por ello mismo se siente obligado a aclarar la situación. Con mansedumbre y al mismo tiempo con entereza, le responde al esbirro: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Más desconcertados quedarían con estas palabras de Jesús, a las cuales nadie tiene nada que oponer, y por lo mismo se apresurarían a cerrar la sesión y a empezar cuanto antes otra, para ver si tenían más fortuna. Le llevaron, pues, atado y muy de noche al palacio de Caifás. No apartemos fácilmente la vista de esta bofetada que le dieron a Jesús. Es al mismo tiempo una injuria y una humillación. Bien sabemos que cuando alguno quiere humillar a un hombre le da un bofetón en la mejilla, y que muchas veces, en otros tiempos, bastaba esto para sentir la necesidad de ir a un desafío con el ofensor. Abofeteamos a Cristo, le desafiamos, siempre que cometemos un pecado grave. Es como decirle que nada nos importa el amor que nos ha tenido, que nada nos importa el que haya ido a la muerte por nosotros. Desafío del que no recoge él enseguida el guante, sino que nos sigue aguantando y amando hasta que llegue la hora definitiva del juicio en el momento de nuestra muerte. No se arredraron los jefes religiosos con el fracaso de este primer juicio, un poco improvisado. Se había ya reunido en casa de Caifás, o se reunirían enseguida, todos los que formaban la flor y nata de aquel tiempo en el orden religioso: los sacerdotes, los escribas, los ancianos y el Sanedrín en pleno, formado por 17 jueces, tomados de entre estos mismos jefes. Allí llevaron a Jesús. Otra sala fastuosa, cubierta de cortinajes y tapices al estilo de aquel tiempo. Habían tenido unas pocas horas para hacer comparecer algunos testigos que le acusaran, pero no les habían preparado bien, pues no se ponían de acuerdo al testificar contra Jesús. El juicio no iba pues a su gusto. Por fin encontraron dos que parecía testificaban algo importante, y era que Jesús había dicho que podría destruir el santuario de Dios y edificarlo de nuevo en 3 días. Pero el otro que testificaba en el mismo sentido no decía lo mismo, sino que ponía en boca de Jesús estas otras palabras: yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. No les pareció bastante coincidencia entre los dos acusadores, y al fin y al cabo se trataba de algo que no había ocurrido todavía, y por lo mismo tenía poco valor como cuerpo de delito. Se nota la impaciencia de Caifás al ver que Cristo callaba y que los cargos no eran suficientes. Se levanta pues con solemnidad de su asiento y le pregunta a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Bonita manera de juzgar. Si los cargos eran confusos y contradictorios, no era precisamente el reo quien debía aclararlos. Por eso Jesús sigue callado, con lo que da a entender a Caifás que está obrando con muy poca rectitud. Se ve demasiado el ardid de hacerle hablar para que él mismo confiese con sus palabras algo de qué poder asirse para condenarle. Jesús no tiene por qué defenderse de acusaciones que no pueden llevarle a la condena. Viendo que por este camino no alcanzaba nada, y temiendo el ridículo que estaba haciendo ante esos grandes hombres del Sanedrín,
Caifás toma otra dirección. Le va a poner en aprieto para que confiese su mesianismo y aún su divinidad. Para obligarle más, le conjura en el nombre de Dios. Si confiesa que es el Hijo de Dios, eso será para ellos una terrible blasfemia, y por lo mismo tendrán un cargo de tipo religioso con que poder matarle a pedradas. Pero no es esto lo que ellos desean, sino llevarle a la cruz. Y bien saben que el único que en aquel entonces podía condenar a esa muerte era el procurador romano. Por eso, aunque ahora le condenan por blasfemo, ante Pilato no aducirán esto, sino que quiere hacerse rey. La injusticia y la maldad de estos hombres se hace cada vez más patente. Así pues, en tono solemne y acuciante, le hace la pregunta que será la clave para la condena en un tribunal religioso. Yo te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora Jesús acepta el reto, aunque sabe muy bien que será causa suficiente para condenarle a muerte. El que se ha manifestado como Hijo de Dios ante sus íntimos y que no ha querido que lo propalaran, para no ser mal interpretado por el pueblo sencillo, ahora, ante la conjuración por el nombre de Dios y para dar sentido religioso a su muerte, no puede callar. Les da, pues, un sí rotundo con sencillez y majestad al mismo tiempo, y añade algo para dar más fuerza a su afirmación. Sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Por el respeto que tenían los judíos a la palabra Yahvé, llama a Dios el poder y reconoce categóricamente que es el Mesías, pero no el Mesías humano tradicional, sino el Señor del Salmo 110 y el misterioso personaje de origen celeste entrevisto por Daniel. En adelante, los judíos le verán en gloria, en su gloria de resucitado y en la de la Iglesia. Ahora Caifás se siente obligado a hacer un gesto algo teatral, el de rasgarse sus vestiduras para inducir a toda la sala a la condenación. Viene enseguida la proclamación del cargo que le hace reo de muerte. «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?» La blasfemia que condenaban de Jesús no era la de haberse llamado Mesías, sino la de reivindicar la dignidad de rango divino. Claro está que todos sus paniaguados estuvieron conformes en el dictamen del juez y exclamaron: «Es reo de muerte». Habían triunfado por fin y se sentirían satisfechos por ello. Para manifestar el desprecio que les merecía un blasfemo, empezaron a escupirle en la cara y a bofetearle, una de las máximas humillaciones que puede recibir una persona humana. Jesús, con toda mansedumbre y majestad, se deja hacer y vejar por esos jueces inicuos. Otros todavía se burlaron más claramente de él, golpeándole por distintos sitios y preguntándole: «Adívínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado?». Pero se darían pronto cuenta de que aquel juicio no tenía valor legal por haberlo realizado de noche. Tendrían que reunirse de nuevo al amanecer para darle validez. Como faltaban algunas horas para la salida del sol, lo dejaron en medio de la chusma del palacio de Caifás para que lo custodiaran. Ellos aprendieron pronto la lección que les habían dado los magistrados y pasaron la noche divirtiéndose con él, golpeándole igualmente y velándole los ojos y pidiéndole que adivinara quién lo había hecho. No apartemos el rostro del de Cristo, cubierto de asquerosos salivazos, apegados a su frente y a sus ojos por el andrajo que le pusieron para velarle el rostro. ¿Cuánto tiempo estaría Cristo aguantando tanta insolencia y humillación y con tanto asco de su parte?
por lo menos 3 o 4 horas, que lo tuvieron despierto sin dejarle descansar un momento, hasta las 6 o las 7 de la mañana, cuando le llevaron de nuevo ante el juez. ¿Cuántas almas buenas se han pasado noches enteras velando a Cristo en estos momentos de tanto sufrimiento físico y sobre todo moral? Importa mucho pensar aquí que todo esto lo sufre por mí y que debo yo hacer y sufrir por él. Importa mucho ver en esta humillación el amor inmenso de Jesús a toda la humanidad, y especialmente a la que sufre, a la que está humillada, a la que está aplastada por la injusticia. Acompañemos a Cristo, sí, pero acompañemos igualmente a tantos hermanos nuestros que sufren como Él, desprecios, humillaciones, insultos, cárceles, tormentos, opresión de todas clases. Compadezcamos al Cristo místico que sufre en tantos miembros humillaciones sin motivo alguno, causadas por los enemigos de Jesús.